Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Musi. Estamos en el Festival de San Sebastián en el set audiovisual interior de Quinótico, patrocinado por Repsol, en el Hotel María Cristina. Y hoy nos acompaña Dolores Fonsi y Soledad Deza por la película Belén. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. La película, la verdad es que ha tenido un acogimiento increíble en San Sebastián. Belén, les voy a dar un poquito de referencia a quienes nos están escuchando y viendo. Es una película basada en hechos reales, la historia de una joven tucumana que en 2014 llegó a un hospital con un aborto espontáneo y terminó condenada injustamente por homicidio. La cinta, dirigida y protagonizada por Dolores Fonsi, está inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa y rodada en Tucumán. ¿Sí? Sí, una parte. Muy bien, muy bien. Exteriores tucumanos y interiores Buenos Aires. Perfecto. Fonsi también interpreta a Soledad Deza, la abogada que acompañó el caso en la vida real y referente en la lucha por los derechos reproductivos en Argentina y muchas otras más. Con ambas queremos hablar de cómo el cine puede ser memoria, denuncia y también motor de cambio. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Muchas Muy gracias. bien. Y bueno, Dolores, ¿qué te atrajo de dirigir Belén y también de encarnar a Soledad Deza en la pantalla, a quien tienes aquí a tu lado? No, me atrajo que cuando me propusieron la película, yo ya había dirigido mi primera película y el caso Belén había estado muy... yo había, o sea, fui parte de un momento del caso Belén donde me era demasiado propio. Y cuando me la ofrecieron no pude decir que no. Siento que en ese sentido se asemeja al personaje de Soledad, que es, llega a este caso, no puede decir que no y sucede el trabajo colectivo. Lo mismo es una película, lo mismo se traduce en una película y es como sentir la necesidad, cuando me la ofrecen, no poder decir que no, pero porque siento la necesidad de hacerla imperiosa, porque toca una pasión, porque lo que sea, porque fui parte de ese movimiento. em, que termina en el trabajo colectivo de una película, entonces se asemejan en ciertas cuestiones. Y después a Soledad Esa, porque el personaje es, ella ya se va a explicar sola, pero es fantástico, es medido, o sea, le pasa de todo, está súper vivo, a la vez tiene que, ¿no? Como esa cabeza de ella como persona, pero en la película como personaje cinematográfico, como el camino del héroe, ese recorrido, bueno, todo eso me parecía fascinante. Y Soledad, ¿cómo fue para ti verte representada en una ficción y qué sensaciones te generó ver tu trabajo y tu lucha convertidos en cine? Bueno, fue muy fuerte. Por supuesto que es un honor estar en esta película, que la haya hecho Dolores, porque bueno, creo que es una mirada especial. Creo que la película no se podría haber contado de una mejor manera, sobre todo siendo una historia que se refiere a un tema que es impopular, ¿no? Entonces, ahora, cuando yo me vi la primera vez, me choqueó mucho porque aunque desde la abogacía hacemos un papel representando intereses de otras personas y demás, es siempre desde lo público, ¿no? Mi parte privada, mi vida privada siempre. Entonces fue fuerte y a la vez creo que es muy humano, ¿no? Que la vida de todas las personas tiene un poco de trabajo, un poco de domesticidad y eso lo refleja muy bien Dolores. La película se inspira en el libro de Somos Belén, de Ana Correa, y mi pregunta es, ¿cómo trabajaron esa adaptación y qué aspectos fueron más difíciles de llevar al lenguaje cinematográfico? Leti Christie, que es la productora de la película, con Cayese compran los derechos de Somos Belén y lo mandan a escribir, a desarrollar y escribir. En esa instancia, cuando todavía no tienen director y Amazon también necesitaba otro guión, digamos, o una reescritura de ese guión, entramos nosotras y agarramos el libro de Soledad sobre el caso también. Y hay mucha cosa concreta, obviamente manipulada para el evento cinematográfico, ¿no? Para que tenga una gracia, un pico, una presión y cómo... Pero en general todo fue sacado del libro de Ana y del de Soledad, más las conversaciones con Soledad, y lo que nosotras queríamos darle a la película como algo, o sea, lo propio. Em, pero sobre todo que casi todo lo que está en la película es cierto, menos el fuego. No, el fuego no. Y después estos detalles de cositas que se van, que cuanto más capa de humanidad tenga y de realidad para mí puestas al servicio del cine igual, tenía más
no sé, como que le da un entramado que sostiene la película de base. Algo que me conmovió mucho al ver la película, que además la vi con público porque fue en el teatro principal, es que la gente estaba muy emocionada, pero que también se reía, que también estaba como involucrada y que es una película que tiene vida, o sea, tiene un pie en la vida, porque la vida no es toda trágica y dramática todo el tiempo, también está el momento para la sororidad, también hay momento para reírse con la amiga, para bromear, para reírse con ella, ¿no? ¿Cómo encontraron ese equilibrio? Y también, pues, preguntarles a las dos, ¿no? ¿Qué importancia tiene también la cabida para el sentido del humor, para la complicidad y demás, para librar estas batallas, ¿no? Porque me imagino que esto es mucho más cercano a la realidad y al día a día quizá, que cuando es solo poder ver el drama. Es una pregunta, ¿no? Que me No, surge. creo que la vida misma está plagada de situaciones complejas, extremas, que uno las vive como puede y las combate, digamos, yo creo que, o sea, mi manera de combatir o de atravesar los momentos cotidianos de la vida, que por ahí son peores, son mejores, sentido del humor, es a través de la risa. O sea, reírnos de nosotros mismos, reírnos de las cuestiones que nos suceden a pesar nuestro. Y hay algo de eso que humaniza a los personajes y humaniza la película, que me parecía fundamental. Que sí siento que es un punto en común con Blondie, con mi primera película. Algo de humanizar, que es que, igual esto es dramático, pero digo, como gente que le pasan cosas trágicas que igual salen adelante y es a través de, o sea, claramente hay gente que entra en depresión. Podría haberle pasado a Soledad, podría haberle pasado a un personaje que intenta algo y no le sale, o sea, podría pasar, pero siempre a través de la desolemnización de los temas, sin tratar de bajar línea y sin imponer los temas. Entonces, cuando te reís inclusive de los temas que estás exponiendo, es más fácil que la gente que lo vea se deje permear, ¿no? Por eso. De acuerdo. Y además me parece que un drama no es un drama todo el tiempo, Claro. ¿no? Me parece que parte de la politización de los conflictos tiene que ver con imprimirle a esas imágenes, a esos recortes de la vida, la realidad. Y uno, la verdad es que vive un poco como una montaña rusa cuando enfrenta este tipo de situaciones que son como límites, ¿no? Entonces, un poco de humor, un poco de desilusión, un poco de desventura, un poco de ilusión, me parece que es parte y que eso está muy reflejado y también invita a querer estar en esos lugares o a querer participar de esas historias, ¿no? Sí. Es una película además que por supuesto que era importante y que tenía un tema vigente, pero que parece llegar en un tema, o sea, en un momento perfecto, además crucial, importantísimo para que esté en la conversación. No sé si supieron, pero por ejemplo, justo ayer en el festival hubo una acción de todas las mujeres, la Asociación de Mujeres Feministas, que se unieron para hablar de todos los abusos y la violencia sexual que hay en el cine, y pues fue un evento importantísimo, es la primera vez que se hace además en el Cursal y que se habla de esto y que se sintió el poder de todas estas mujeres juntas, ¿no? Entonces yo decía, qué impresionante cómo llega todo en sincronía, ¿no? La película de Dolores retratando a Soledad, que no ha dejado de luchar, una lucha que además se tiene que seguir haciendo, ¿no? Y mi pregunta es eso, que la importancia de seguirnos uniendo, de seguir alzando la voz en un mundo en el que se necesita muchísimo, y de dónde se sacan los resortes para seguir, porque a veces parece frustrantísimo, ¿no? O sea, esa mujer que iba todos los días a pedir el expediente y decía, mañana vengo, mañana vuelvo, iba la amiga, iba la otra, ¿no? Es como derrotar a ese sistema que parece a veces inmovible. ¿De dónde se sacan esos resortes? Y la importancia de seguir haciéndolo desde las trincheras del cine, desde las trincheras de la profesión, del activismo. Si me pueden hablar un poco de eso, ¿no? Yo creo que no es casual el asedio a los feminismos, que no se limita a Argentina ni a la región de Latinoamérica y el Caribe, es global.
y me parece que tiene que ver con que los feminismos son el sujeto político de la lucha y de la ampliación de derechos, al menos en los últimos 20 años a nivel global. Entonces, me parece que ahí el foco puesto por las ultraderechas en los feminismos. Y el mensaje que deja la película me parece que es muy importante porque no se pueden fragmentar las luchas, ¿de dónde sacamos fuerza? Cuando creemos que no tenemos fuerza, de lo colectivo, ¿no? Y ahí me parece que está la necesidad más urgente, por ahí de poner las banderas que nos dividen, encontrar las que nos unen, porque el enemigo, entre comillas, el enemigo común es uno solo, ¿no? Es el que nos quiere calladas, el que nos quiere sumisas, el que nos quiere controladas, y me parece que eso se ve muy bien en la película, porque uno ve a una persona volviendo una desventura personal o individual en algo colectivo, y lo colectivo es en definitiva lo que nos salva. Y creo que la película cae en un momento muy particular, que es lo que vos preguntabas, pero a la vez es algo que uno no puede controlar. Entonces es como que estás conectado con ese material, pero a la vez no sabes cómo va a suceder, solo sabes que lo tenés que hacer, y hay algo que va paso a paso confirmándote que tenés que seguir esa intuición, ¿no? Y entonces de repente cae la película y justo es el momento donde tenía que caer. Y ahí ya es cuando todo está bien, digamos, ¿no? Ahí te das cuenta que si se hizo bien, o sea, todo el trabajo, el esfuerzo, de repente cae en el momento justo. Bueno, tiene que ver con la coherencia de todas las partes, ¿no? De todas las partes del proceso para que la película llegue hasta este momento. Que no se puede controlar, eso quiero decir. No es que vos decís, voy a tirarla ahí como un dardo y cae donde tiene que caer. Es como, cae porque justo entonces, bueno, y es como agradecimiento total, que encima de todo el esfuerzo y todo, caiga justo en el momento que la época necesita. Y también quería preguntarles, ¿recuerdan cómo fue su primer encuentro de trabajo, el primer encuentro para hacer esta película? Nos conocimos antes de la película, antes de que la película existiera, porque en la presentación del libro de Ana Correa estaba Soledad y estaba Belén, y después de la presentación vinieron a Bambalinas y nos conocimos. Ahí la conocí a Soledad. Me acuerdo que me quedó la imagen de alguien como que pisaba fuerte, siendo muy liviana, digamos, ¿no? Ese fue nuestro primer encuentro. Pero después tuvimos varios encuentros más de trabajo, ya ahí más concreto, y súper divertido para mí. Y yo, que no la conocía, pero imagínate, en el medio del caso, cuando nosotras desde Tucumán queríamos que es una provincia del norte, queríamos nacionalizar esta demanda de libertad, cuando Dolores en el festival, Dolores, hiper conocida, una famosa, levanta el cartel Libertad para Belén, ya nosotras nos moríamos de amor, de alegría y todo. Entonces era como que yo la conocía de antes ya. Maravilloso. Y Dolores, me interesa mucho también esta faceta de directora, que bien decías, te pusiste detrás de cámaras con Blondie, ahora lo haces con Belén, que además, qué complejidad, ¿no? Dirigir y ser protagonista a la vez. ¿Cómo mezclas esa parte? ¿Cómo la logras llevar a cabo? Y también si tienes el pulso para dirigir otra película, ¿y qué temas te interesaría seguir dirigiendo? Ya dirigí, actué en Blondie, y hay algo que cuando uno escribe el guión que vas a filmar, es como si no tuvieras que pensar en la actuación. Está tan internalizada la necesidad de cada escena y tan concientizada, tan pensada y discutida, que no hay que actuar tanto. De hecho, un amigo actor, director, Dani Hendler, me dijo, vos actuar ya sabés, ocupate de dirigir. Buen consejo. Entonces, como ya empecé dirigiendo, actuando, esta segunda, si bien es más grande, como con más responsabilidad, un personaje más formal en un sentido, digamos, Blondie era como un juego, acá el juego era otro, era un juego más emocional, más desde una intensidad. Ya, o sea, me gusta, me siento como, creo que igual depende muchísimo del equipo en el que delegues toda la previa, entonces ya después te sentís tranquilo que todo el mundo está haciendo su trabajo y vos no tenés que estar tan ocupado en esa.
sí en actuar y dirigir, que al final dirigir es dirigir a los actores porque ya sabes qué plano vas a hacer, eso lo tenés pensado de antes. Es un trabajo doble porque lo haces de antes, pero bueno, estás re preparado, estás más preparado, llegás al set a actuar con todo lo otro, previo trabajo hecho. Buenísimo. Sí, y a futuro no sé todavía, pero me interesan las pasiones. Ya veremos cuál vendrá. En general será maternidad de alguna manera, pero veremos. Muy bien. Y bueno, a los productores, directores, actores se les pregunta de proyectos futuros. Yo quisiera preguntarte también de luchas futuras, Soledad. Bueno, yo estoy en una fundación, Mujeres por Mujeres, y nosotras trabajamos defendiendo mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, pero también representamos los intereses de víctimas de violencias, así que de género. Entonces vamos a seguir en el mismo camino que estamos hace 15 años, solo que bueno, con las energías renovadas, porque no es algo que pase siempre, que la vida cotidiana tome interés público y de esta magnitud, ¿no? Y bueno, tengo que hacerles una pregunta porque nuestros amigos de Filming cumplen 18 años y quería preguntarles, ¿cuál sería la película que le recomendarían a su yo de 18 años? Yo le recomendaría que vea La decisión de Sofía, pero le dejaría una cartita diciéndole, mírala porque después va a venir Belén y te vas a dar cuenta que la vida va a ser mucho más justa en un futuro. Me parece que haría eso. Muy bien, y yo diría, ¿cómo dirá de Breaking the Waves? Pero la traducción Rompiendo las olas. Rompiendo las olas, pero es la de Emily Watson. La de... No. Que fue la de Lars von Trier. La de Björk. Sí. Bueno, sí, que vea esa, sobre todo para que vea cómo es actuar sin ser actor y que se puede pasar de rol en rol. Eso. Pues muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos en el set de Quinótico, en el set audiovisual interior de Quinótico, patrocinado por Repsol, en el Hotel María Cristina, y hoy nos acompañaron Dolores Fonsi y Soledad Deza por la película Belén. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a ustedes. gracias.